El séptimo secreto. El poder de la regulación de gastos. La siguiente persona en la lista era una mujer llamada Judy Orman. La llamó a la mañana siguiente para confirmar su cita de la tarde. La señora Orman dirigía su propia empresa desde un despacho situado en su hogar. Una casa amplia e independiente en una de las urbanizaciones más codiciadas de la ciudad. Era una mujer de color de grandes dimensiones, solo un poco más baja que el joven, y que parecía rondar los 40. La señora Orman era una mujer atractiva con unos ojos marrones de mirada profunda y pelo largo trenzado. Vestía ropa informal, un jersey rojo holgado y una malla negra. El despacho de la señora Orman se encontraba en la parte posterior de la vivienda. Se trataba de una habitación amplia y bien iluminada. En la esquina de la habitación había un gran escritorio de roble de estilo antiguo y una silla de director. A la derecha del escritorio se veía un equipo informático, una workstation, con 2 teléfonos y otros dispositivos de lo último en material de oficina. A la izquierda del escritorio había una cristalera que daba a una terraza pavimentada de piedra situada al lado de un jardín bastante grande y digno de admiración. El césped mostraba un pequeño gradiente que acababa a los pies de un magnífico sauce llorón que se levantaba a solo unos metros de un pequeño cobertizo de madera. Pero lo que hacía de la vista un lugar especial era el río que corría a espaldas del jardín. ¡Qué vista tan maravillosa! Debe ser fantástico disfrutar de este panorama mientras se trabaja. La señora Orman sonrió y dijo: Gracias. Sí que lo es. Era uno de mis sueños poder trabajar desde casa y tener vistas a un río. Y por supuesto, una de las grandes ventajas de trabajar desde casa es que puedo dedicarle más tiempo a mi familia, en vez de tener que perderlo en viajar en trenes atestados de gente o en un tráfico mortal. Sé de gente que pierde 3 horas en ir y venir del trabajo. ¿Te imaginas? Estamos hablando de 15 horas o el equivalente a 2 días de trabajo a la semana. El tiempo es algo muy preciso hoy en día, mucho más valioso que el oro, porque una vez que se ha ido, no se puede recuperar. La señora Orman indicó al joven que se sentara en uno de los sillones mientras que ella tomaba asiento en el otro. Así que desea saber más sobre los secretos de la riqueza abundante. Así es. ¿Cómo supo usted de ellos? Veamos. La primera vez que oí sobre ellos fue hace 10 años. Me encontraba en unas circunstancias muy diferentes de las actuales. Mi primer marido y yo acabábamos de separarnos y estaba ahogada en deudas. Tenía cientos de miles de pesetas cargadas en mis tarjetas de crédito. El banco me había denunciado por el impago de mi hipoteca y estaba en trámites de embargarme la casa. El juez me dio 1 mes para llegar a un acuerdo con mis acreedores o lo perdería todo. Dios mío. ¿Cómo se las arregló para salir de tal embrollo? Recuerdo muy bien ese día. Estaba hecha un mar de lágrimas. Sentada en un banco en los alrededores del juzgado, me sentía desesperada y no sabía qué hacer. La situación parecía imposible de resolver. En ese instante sentí la calidez de una mano sobre mi hombro. Me volví y vi sentado a mi lado a un señor mayor de origen oriental. Iba vestido con un traje y asumí que se trataba de un magistrado o algo similar. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le agradecí su interés, pero le dije que no creía que él pudiera hacer nada para ayudarme. Se quedó a mi lado y me habló. No recuerdo mucho de lo que dijo, pero una frase en particular se grabó en mi memoria. Se refería a la regla de oro en la resolución de problemas. Cuando creas que has explorado todas las posibilidades, recuerda una cosa. ¡No lo has hecho! El joven sonrió para sí al recordar que el anciano le había dado a él ese mismo consejo. El anciano habló sobre los secretos de la riqueza abundante. Huelga decir que nunca había oído hablar sobre tal cosa, pero lo que el anciano estaba diciendo me resultó realmente intrigante. Era la primera vez que oía a alguien decir que teníamos el poder de controlar nuestro propio destino. Toda mi vida me habían dicho que la vida podía ser generosa o cruel contigo, que podíamos ganar o perder, que todo dependía de nuestra suerte o del destino. Y ahora tenía enfrente mí a un hombre diciéndome que todos tenemos control sobre nuestra vida y que todos tenemos la capacidad de crear prosperidad en nuestras vidas. Antes de marcharse, el anciano me entregó un pedazo de papel que, según él,
me ayudaría a resolver mis problemas. Me quedé perpleja cuando la abrí y vi que lo único que contenía era una lista con 10 nombres y 10 números de teléfono. Sé a lo que se refiere. Debo admitir que no albergaba demasiada esperanza, pero me puse en contacto con las personas de la lista y presté atención a lo que tenían que decir. Todas ellas me proporcionaron testimonios fascinantes, y aunque no estaba convencida de que los secretos fueran a dar resultado en mi situación, intenté poner en práctica lo que había aprendido de esas personas, y de forma gradual mi vida comenzó a cambiar. El joven sacó sus ya inseparables cuaderno y bolígrafo y comenzó a tomar notas. Cuando acabó de escribir, levantó la vista y preguntó: De manera que empezó a cambiar su vida. Primero estaba más alegre porque me sentía con más control sobre mi destino. Pero además, ante mi total sorpresa, en el transcurso de 3 años pagué todas mis deudas y ahorré lo suficiente como para iniciar mi propio negocio desde casa. ¿Y cuáles cree usted que fueron los secretos que más le ayudaron a realizar tal cambio? Quiso saber el joven, intrigado por la experiencia de la señora Orman. Todos me ayudaron, pero en retrospectiva el secreto que en aquella época tuvo un efecto más profundo en mi vida fue el poder de la regulación de gastos. ¿Regulación de gastos? ¿Se refiere a realizar un presupuesto? Algo así. ¿Cómo puede un presupuesto ayudarte a originar riqueza? Bueno, ante todo, recuerda que la riqueza no está determinada por lo que ganas, sino por lo bien que puedes vivir con el dinero que ganas. ¿Qué diferencia hay? Ciertamente, cuanto más dinero ganes, más cosas podrás costearte y mejor será tu estilo de vida. Eso no es necesariamente cierto. De hecho, en muchas ocasiones observarás que cuanto más dinero ganes, más dinero tendrás que gastar y más sacrificios deberás hacer. Por ejemplo, un sueldo mayor puede que suponga trabajar más horas y, por tanto, menos horas con la familia. Si ganases mucho más dinero, pero eso supusiera que apenas puedes pasar tiempo con tus hijos, ¿te considerarías rico o próspero? Ahora sé lo que usted quiere decir. Admitió el joven mientras se frotaba el mentón. La riqueza o la prosperidad están más relacionadas con la calidad de vida que con los ingresos que recibes. No es preciso ser un multimillonario para experimentar la riqueza abundante. Todo lo que necesitas es tener lo suficiente para vivir la vida de la forma que deseas. Así que si lo que deseas es riqueza y prosperidad, lo primero que necesitas aprender es a vivir dentro de tus posibilidades, lo que significa regular tus gastos. Unos ingresos de 200.000 pesetas y unos gastos de 180.000 pesetas conducen a la satisfacción. Pero unos ingresos de 200.000 y unos gastos de 220.000 conducen a la miseria porque te llevarán al desastre. Sí, sé lo que quiere decir. Vivir de acuerdo con nuestros propios medios nos evita acumular deudas, pero no veo cómo eso puede ayudarnos a incrementar nuestros ingresos. Pero puedes hacerlo. De hecho, es así. Regular lo que gastas no solo es necesario para ser feliz con lo que ganas, sino que es un elemento esencial para crear más ingresos. ¿De verdad? ¿Cómo sucede? Nadie puede crear prosperidad ni riqueza sin una fuente continuada de ingresos. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? El joven asintió con la cabeza, y ella prosiguió. Por mucho capital que tengas, a menos que lo repongas a través de unos ingresos, tarde o temprano se agotará. La única forma de crear una fuente regular de ingresos es o bien ganar más de lo que gastas, o que el dinero que ganas trabaje por ti. ¿Se refiere a ahorrar e invertir el dinero? Sí. Si ahorras de forma regular y lo inviertes sabiamente, el dinero te producirá interés y crecerá. Pero para eso necesitas ganar lo suficiente para ahorrar e invertir. Quiero decir que con lo que gano apenas si puedo cubrir los gastos que tengo, cuanto menos ahorrar. Créeme, se puede hacer. Pero, por supuesto, debes comprometerte a ello. Tienes que comenzar por decirte, parte de mis ingresos son para mí. Todos mis ingresos son para mí. Bueno, acabas de admitir que apenas si tienes lo suficiente para salir adelante, así que hoy por hoy ese dinero no te pertenece. Tus ingresos están mayoritariamente dedicados a pagar tus deudas. Sí, bueno, pero... Mucha gente, y yo era una de esas personas, debe luchar para que el dinero le llegue a fin de mes y solo trabajan para pagar deudas. Pero con frecuencia es así porque no se dan la opción de reservar parte de sus ingresos para sí. Si deseas crear riqueza abundante en tu vida, debes empezar por abonarte parte de tus ingresos y utilizar esa cantidad como ahorros o inversiones que creen una fuente de ingresos. No creo que me pueda permitir ahorrar mucho, si es que logro ahorrar algo. Si ese es el caso, quiere decir que no te has administrado bien.
Créeme, no te puedes permitir el lujo de no ahorrar e invertir. Quizás tenga razón, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, lo único que puedo decirte es lo que funcionó en mi caso. Empieza por poner a un lado un 10% de tus ingresos. Ganes lo que ganes, regula tus gastos cotidianos de tal manera que no sobrepasen el 90% de tus ingresos netos. Te aseguro que es más fácil de lo que piensas. Solo debes ser disciplinado al respecto y hacer de ello un hábito. Es posible que suponga renunciar a unos cuantos lujos, pero es un sacrificio a corto plazo y a la larga habrá merecido la pena. Permíteme mostrarte algo. Tomemos una situación hipotética y supongamos que te las has arreglado para ahorrar alrededor de 4.000 pesetas a la semana. Al año, eso supone 200.000 pesetas, y si pones ese dinero bajo un plan de ahorro con un interés del 8%, al cabo de 25 años habrías pagado 5 millones de pesetas, pero habrías ahorrado 15 millones. ¿De verdad? ¿Y cómo es posible? Interés compuesto. El primer año tu interés se calcula en base a las 200.000 pesetas, pero al año siguiente el 8% se aplicará a las 432.000 pesetas. De esta manera, de hecho, estás recibiendo intereses sobre el interés que el banco te da. Es extraordinario lo rápido que los ahorros crecen cuando se les aplica un interés compuesto. Por ejemplo, si ahorras 200.000 pesetas al año durante 35 años, habrías pagado 7 millones de pesetas, pero habrías acumulado más de 37 millones. ¿Pero qué me dice de la inflación? Si los precios se alzan en un 8% y tu inversión solo te aporta un 8%, no estarías en una situación mucho mejor que al principio. En eso llevas toda la razón. Es un punto realmente válido. El índice de crecimiento real de tus ahorros lo constituye el porcentaje por encima del índice de la inflación. Elegí el 8% como un mero ejemplo para ilustrar la manera en que puedes hacer que tu dinero crezca cuando aplicas una regulación de tus gastos y ahorras de forma regular. No cabe duda de que para ahorrar e invertir bien se necesita de un conocimiento especializado o de un experto en la materia, un asesor. Necesitas asegurarte de que el plan de ahorro o de inversión que elijas se adapta bien a tus necesidades. Eso dependerá de tus ingresos, de tu estado marital, de los incentivos de desgravación y de la disponibilidad que desees que ese dinero tenga durante un periodo de tiempo determinado. Pero lo más importante de todo esto es el principio de la regulación de gastos. Poner a un lado el dinero destinado al ahorro y a la inversión para que trabaje por ti y te produzca ingresos en el futuro. Y aunque pueda resultar obvio, cuanto antes empieces a regular tus gastos, mejor estarás en el futuro. Un retraso de incluso 10 años puede marcar una diferencia enorme. Por eso es muy importante empezar a ahorrar en la juventud. Seguro que no hay demasiada diferencia entre alguien que empiece a ahorrar a los 30 años y otro que empiece a los 20. Pongamos un ejemplo que te permita juzgar por ti mismo. ¿Quién estará más desahogado a los 65 años? ¿Un hombre que empezó a ahorrar 200.000 pesetas anuales a los 29 años y continuó así hasta los 65, u otro que empezó a los 19 años a ahorrar 200.000 pesetas, pero que dejó de hacerlo a los 29? Supongamos que ambos se suscribieron al mismo plan de inversión con un interés anual del 8%. ¿Quién tendría más dinero a los 65 años? Seguro que el que comenzó a ahorrar a los 29. Aunque empezó más tarde, siguió invirtiendo durante más años, y por tanto habría pagado 4 veces más que el otro. La señora Orman sonrió con malicia. De hecho, tu hombre habría pagado 7.200.000 pesetas en ese periodo, lo que supondría tener unos 40.400.000 pesetas para cuando alcance los 65. Pero en el caso del joven que empezó a ahorrar a los 19, y a pesar de haber abandonado el plan a los 29, es decir, a pesar de haber invertido solo 2 millones de pesetas, su cuenta habría acumulado casi 50 millones de pesetas. ¿Habla usted en serio? ¿10 años pueden marcar una diferencia tan enorme? Las cifras hablan por sí solas, ¿no te parece? El joven respiró hondo, consciente de que tendría que empezar lo antes posible. Pero aún no sabía cómo se las iba a arreglar para destinar parte de sus ingresos al ahorro. Debo admitir que en teoría su idea de regular gastos y de ahorrar me parece fabulosa. Pero ¿hasta qué punto se puede implementar en la práctica? ¿Cómo se las arregló usted para conseguirlo? Cuando oí por primera vez la importancia de regular los gastos, yo también me mostré reservada al respecto, especialmente porque tenía acreedores a los que debía mucho dinero. Pero sabía que si deseaba salir adelante, tendría que intentarlo y poner el 10% de mis ingresos a un lado para invertirlos en el futuro, además de pagar mis deudas. ¿Cómo es posible pagar deudas y ahorrar a la vez?
Hablé con cada uno de mis acreedores y les expuse las dificultades económicas en las que me encontraba. Les propuse pagarles mensualmente una cantidad fija de mis ingresos. Sabían que yo no tenía ingresos suficientes para pagarles de una vez, y con esos pagos fraccionados al menos llegarían a recuperar su dinero. Después elaboré un presupuesto. Viviría con el 70% de mis ingresos. Emplearía un 20% para saldar deudas y el otro 10% lo ahorraría. De esta manera, logré un sentido de avance ya que estaba saldando mis deudas y además acumulaba cierta riqueza. Esto no quiere decir, por supuesto, que sea fácil. Tuve que renunciar a bastantes extravagancias. Por ejemplo, en vez de almorzar en un restaurante, me llevaba bocadillos al trabajo, compraba muchos menos platos precocinados, salía de copas en contadas ocasiones y solo me compraba ropa en las rebajas. Pero una vez que elaboré el presupuesto, me sentí mucho más motivada a trabajar y en unos cuantos años no solo había saldado todas mis deudas, sino que además había ahorrado lo suficiente para abrir mi propio negocio. De hecho, fue esa regulación de gastos la fuente de inspiración de mi negocio. ¿De qué manera? Como ya te puedes imaginar, tuve que vivir con un presupuesto bastante apretado y pronto descubrí que en las subastas podían encontrarse verdaderas gangas. Un día, mientras le mostraba a una de mis amigas una de mis últimas adquisiciones en una subasta, se me ocurrió la idea. Mi amiga me preguntó cómo podría enterarse de otras subastas en el área y eso me condujo a pensar que posiblemente había mucha gente interesada en asistir a ellas. Así que empecé a editar un pequeño boletín mensual con información sobre todas las subastas locales. Después, puse un pequeño anuncio en la prensa local y establecí un módico precio por la suscripción anual al boletín y la respuesta fue extraordinaria. Se me ocurrió ampliar el servicio al resto del país. Así pues, puse anuncios en otros periódicos locales y pronto recibí una avalancha de suscripciones. ¡Es formidable! Sí, la verdad es que lo es. Y todo gracias al poder de la regulación de gastos. Si no hubiera ahorrado dinero, no hubiera tenido los medios para iniciar mi negocio y éste no hubiera dado resultados si no hubiese controlado los gastos de operación. ¿Sabes que casi el 80% de los negocios fracasan en los primeros 12 meses de apertura porque han invertido más de su capital disponible? El joven negó con la cabeza. Pero aún más importante, la regulación de gastos me sirvió no solo para montar mi negocio, sino que me garantizó riqueza para el futuro al lograr que mis ahorros trabajasen por mí. ¿Realmente usted cree que eso es tan importante? Absolutamente. Veamos, no estoy insinuando ni por un instante que vivas como un ermitaño y que te niegues todos los placeres de la vida para hacerte rico. Pero si la prosperidad es importante para ti, tendrás que hacer unos cuantos sacrificios, aprender a gastar de acuerdo con tus medios, a no acumular deudas, ni pedir dinero prestado a menos que puedas devolverlo. Conocí a un hombre, decorador de profesión, que ganaba bastante poco y vivía en una casa alquilada con una esposa y 4 hijos que alimentar. Este señor pidió un préstamo de 1,5 millones de pesetas para su negocio, pero en vez de invertirlo, lo gastó en unas vacaciones de 6 semanas para él y su familia en Disney World, Florida. Cuando volvió de las vacaciones, ni siquiera podía comprarles zapatos nuevos a sus hijos. Su familia nunca estará bien cuidada y en su vejez tendrá que vivir de una subvención estatal porque no ha aprendido la importancia de regular sus gastos. Como verás, mucha gente cree equivocadamente que su vida está controlada por el destino, la suerte o las circunstancias. La verdad es que no podemos culpar a nadie de la situación en la que nos encontramos, excepto a nosotros mismos. Batallamos para ganarnos la vida cuando podríamos decidir y desarrollar el tipo de vida que deseamos. Esa fue la lección más importante que jamás he aprendido. Tu destino no está escrito en los astros, como algunas personas quieren hacerte creer. Tu destino lo escribes tú, y solo tú, cada día de tu vida. La gente con frecuencia culpa al estado de la economía, al gobierno, a los padres o incluso al clima de los problemas que tienen. Pero la verdad es que la única persona responsable de tu vida eres tú y solo tú tienes el poder de cambiarla. Nuestros pensamientos y acciones determinan el curso de nuestra vida y los secretos de la riqueza abundante te muestran cómo adoptar un rumbo más provechoso y cómo crear el destino de tus sueños. El joven, que había continuado tomando notas mientras la señora Orman hablaba, acabó de escribir y levantó la mirada. Así que lo que usted está diciendo es que la regulación de gastos no nos aportará riqueza de la noche a la mañana, pero que nos ayudará a reunir riqueza abundante para el futuro. Exactamente. Y virtualmente cualquier persona puede beneficiarse de ello.
Primero, asegúrate de que no incurres en deudas innecesarias. En segundo lugar, procura que tu dinero trabaje por ti. Pero uno debe esperar durante mucho tiempo antes de recoger frutos. Estoy de acuerdo en que la regulación de gastos y el ahorro puede ayudar en la vejez. Pero ¿cómo puede ayudarnos a crear riqueza ahora o en un futuro inmediato? Si deseas riqueza abundante, deberás levantarla y necesitarás unos cimientos sólidos. La regulación de gastos no te hará rico de la noche a la mañana ni en el transcurso de un año, pero te permitirá construir para el futuro. Te permitirá cuidar mejor de tu familia, alejarte de las deudas y, por último, te servirá para ser una de las menos del 10% de personas que son económicamente independientes cuando llegan a la vejez. Con solo destinar un 10% de tus ingresos mensuales al ahorro, lograrás, lento pero seguro, reunir un capital que invertir en la creación de riqueza. Pero ten cuidado con los planes de hazte rico rápidamente. Las inversiones de alto riesgo pueden ser peligrosas. Es mejor aplicar un poco de cautela y no arrepentirse después. Es cierto que a veces uno debe correr riesgos en la vida, pero deben ser riesgos meditados, no apuestas al azar. El joven acabó de escribir y levantó la vista. Pero una vez que hayas acumulado mucho dinero, seguramente no necesitarás ejercer un control sobre tus gastos. Descubrirás que los gastos de una persona invariablemente aumentan en proporción directa a sus ingresos. Tan pronto como los ingresos aumentan, la gente empieza a gastar más. Una casa más grande, un coche mejor, unas vacaciones más lujosas, ropa de marca, restaurantes más caros, a menos que tomen la decisión consciente de regular gastos. Es cierto que existen algunas personas que no necesitan preocuparse por lo que gastan, pero para la gran mayoría ese no es el caso. Incluso muchos millonarios necesitan controlar gastos. De hecho, una de las razones por la que muchas personas a las que le ha tocado la lotería acaban de nuevo sin una peseta es porque no regulan lo que gastan. Se dedican a gastar sin pensar en el mañana. Recuerda que la riqueza consiste en crear una fuente de ingresos continua. Si no logras esa fuente continua, el dinero acabará agotándose, igual que un pantano sin un río que lo alimente. Por tanto, no puedes crear riqueza abundante o mantenerla sin hacer uso del poder de la regulación de gastos. Un poco más tarde, el joven releyó las notas que había tomado durante su encuentro con la señora Orman. El séptimo secreto de la riqueza abundante. El poder de la regulación de gastos. La riqueza no viene determinada por el dinero que ganas, sino por la calidad de vida resultante. La regulación de gastos te ayuda a vivir a gusto dentro de tus posibilidades y a crear más ingresos. Cualquier persona con ingresos limitados necesita administrar lo que gasta para asegurarse una fuente continua de ingresos. Parte de tus ingresos te pertenecen. Destina el 10% de lo que ganas a la inversión. De esta manera, estarás creando riqueza para el futuro. Haz que tu dinero trabaje por ti en vez de trabajar siempre por dinero. El octavo secreto. El poder de la integridad. Habría resultado difícil encontrar a una persona en toda la ciudad que no hubiese oído hablar de los almacenes Honest y Henry. Se trataba de una cadena de grandes almacenes famosos por vender productos del hogar a precios sin competencia. La ética era simple. Si deseas un artículo de confianza, pero no te importa demasiado la marca, no hay mejor lugar para comprarlo que Honest y Henry. No había trampa ni cartón. El envasado y empaquetado del artículo era simple para mantener los costes bajos. Además, los almacenes garantizaban la devolución del dinero sin discusión en todos los productos. El fundador y propietario de la cadena era Henry Brooks, la octava persona en la lista del joven. Cuando entró en el despacho, el señor Brooks se levantó inmediatamente de su sillón para saludarle con un cálido apretón de manos. Era un hombre de 54 años, estatura baja y regordete. Llevaba unas gafas gruesas de concha negra que le daban a los ojos la apariencia de un par de canicas en su rostro grande y redondo. El joven le relató con brevedad su encuentro con el anciano de origen oriental. ¡Estupendo! Así que quieres ser rico. Sí, ¿Y qué piensas de los secretos de la riqueza abundante que conoces hasta ahora? son francamente muy interesantes. ¿Qué sabe usted al respecto? Permíteme que retrocedamos 30 años en el tiempo.
Tenía 20 y pocos años y anhelaba ganar mucho, mucho dinero. No me preocupaba demasiado cómo lograrlo, pero mi objetivo era llegar a ser millonario a los 40 años. Y ese era mi principal problema. ¿Por qué? Pensé que la solidez de propósito era esencial para crear riqueza abundante. Lo es, pero no me refiero al objetivo de hacerme millonario. No había nada malo en ello. Mi problema radicaba en que no me importaba cómo lograrlo. Estaba tan inmerso en ese anhelo que no le presté atención a uno de los secretos más importantes de la riqueza abundante, el poder de la integridad. ¿Recuerdas que en la Biblia se dice: ¿qué ganará un hombre si gana el mundo pero pierde su alma? Pues te aseguro que jamás se escribieron palabras más verdaderas que esas. Nadie es más pobre que el que ha perdido su integridad o el respeto por sí mismo. Por mucho dinero que poseas, nunca te sentirás próspero o rico. La riqueza que acumules será pasajera, a menos que te comportes con integridad. Intentar hacerse rico por medio del fraude o del engaño es como construir una casa sobre la arena. Tarde o temprano se hundirá. Uno de mis primeros trabajos fue con una compañía de vidrio aislante. A decir verdad, era puro fraude. Íbamos a un domicilio y le ofrecíamos a los propietarios una inspección gratuita de las ventanas de la vivienda. Naturalmente les recomendábamos que las reemplazaran por otras nuevas y les ofrecíamos un presupuesto especial, a mitad de precio, si nos permitían emplear su vivienda para fines publicitarios. Les decíamos que el trabajo total rondaba el 1.000.000 de pesetas y les convencíamos de que podrían ahorrarse 500.000 pesetas si nos permitían hacer unas fotos de su casa antes y después del cambio de las ventanas. La verdad es que me resultaba fácil. Descubrí que tenía cierto talento para persuadir a la gente y conseguir que firmase un contrato. Yo recibía una comisión de un 20% por cada cliente, además de una bonificación, así que me iba muy bien. Podía ganar más de 400.000 pesetas en una semana. Pero un día todo cambió. Llamé a una vivienda y un señor mayor, de origen oriental, abrió la puerta. Me invitó a pasar y le solté la típica cantinela sobre el estado de sus ventanas. Cuando acabé, me preguntó: ¿quién se beneficiará si le compro esas nuevas ventanas? ¿Usted o yo? Bueno, espero que ambos, repliqué. Después me miró fijamente a los ojos y dijo: Sinceramente, ¿cree que necesito cristales nuevos? Según su criterio profesional, ¿es realmente necesario reemplazar esas ventanas? Había algo en ese anciano, no estoy seguro de lo que era, que me hacía sentirme incómodo. No podía mentirle, y por primera vez, desde que comencé a trabajar, respondí con sinceridad. Me levanté dispuesto a marcharme, pero el hombre también lo hizo, y cogiéndome la mano me dio las gracias por haber sido sincero. Me dijo que había notado que yo deseaba triunfar en la vida y me preguntó si deseaba conocer una manera mejor de lograrlo. Obviamente sentí curiosidad, así que me volví a sentar para oír lo que tenía que ofrecer. Pensé que igual sabía de algún tipo de inversión con la que ganar mucho dinero, pero resultaron ser los secretos de la riqueza abundante. Me dio una lista de personas que según él podrían explicármelos en más detalle. Decidí ponerme en contacto con ellos para conocerlos y averiguar más al respecto. Los secretos cambiaron por completo mi actitud hacia la vida y en consecuencia mi vida dio un giro. Entre otras cosas, al cabo de 2 años, mis ingresos se habían cuadruplicado. ¿Cómo lo logró? Empecé con un puesto de mercado de artículos para el hogar. A los 2 años ya había abierto mi propio establecimiento. 3 años más tarde tenía una cadena de 30 tiendas y otros 2 después el número ascendía a 75, con unos ingresos brutos de millones de libras esterlinas. ¿Y usted aduce su éxito a los secretos de la riqueza abundante? No me cabe la menor duda. Y el que más impacto tuvo en mi vida fue el poder de la integridad. ¿Integridad? Sí, una táctica honesta y con principios. ¿De verdad que ser honesto le ayudó a triunfar? Por supuesto. Si quieres triunfar y crear riqueza abundante, la honestidad y la integridad son esenciales, y te diré por qué. Primero, es muy difícil que una persona con un mínimo de conciencia se sienta bien consigo misma si en sus transacciones comerciales es deshonesta. Si no estás a gusto contigo mismo y con lo que haces, es muy difícil mantener la motivación. En segundo lugar, todo lo que hacemos en la vida se nos devuelve. ¿Sabes cómo funciona un boomerang?
Sí, claro. Lo arrojas y vuelve a ti. Pues así es la vida. Es una de sus leyes más básicas y todos los libros de religión nos advierten sobre ella. La religión hindú la llama karma, la Biblia el juicio. Cosechas lo que siembras. Llámala como quieras, pero nadie puede eludirla. Nuestras acciones, nuestras palabras e incluso nuestros pensamientos son como un boomerang que siempre vuelve a quien lo arrojó. Lo que usted insinúa es que si uno engaña a la gente, ¿te acabarán engañando? Exactamente. Puede que no lo haga la misma persona a la que tú engañaste, pero siempre te ocurrirá. El joven pensó en su trabajo. A veces hacía cosas que no eran estrictamente honestas. La más obvia de ellas era, por ejemplo, engañar a su jefe y escabullirse del trabajo por motivos de enfermedad cuando realmente no estaba enfermo. Sabía que no estaba bien, pero su razonamiento era que como todo el mundo lo hacía, ¿por qué iba a ser el único en no hacerlo? ¿Qué haces si todo el mundo está haciendo algo deshonesto? Lo que otras personas hagan no es de tu incumbencia. Ellos tampoco pueden escapar de la ley del karma. Así que es un poco estúpido usar las acciones de los demás como justificación de nuestra propia conducta. Además, todo engaño y fraude sale a la luz tarde o temprano. Siempre acaban descubriéndonos. Y cuando sucede, todo lo que hemos construido se derrumbará como una tonelada de ladrillos. Pero seamos realistas. La mayoría de las personas ricas son un tanto delictivas, ¿no? En absoluto. La noción de que las personas ricas son delincuentes es tan ridícula como sugerir que todos los pobres son santos. De hecho, siempre que encuentres pobreza, también encontrarás delincuencia. Los índices más altos de delincuencia se encuentran en las zonas más pobres. ¿Por qué es así? Porque la carencia y la pobreza son a veces excusas para la delincuencia. La riqueza abundante solo se logra mediante la honestidad y la integridad. Pero según mi propia experiencia, la mayoría de las personas en empresas y negocios engañan o hacen trampas. Me da la impresión de que te relacionas con la gente equivocada. Pero ¿por dónde trazas la línea que separa lo que está bien y lo que está mal? Especialmente si tus competidores son deshonestos. Lo más fácil es que cuando consideres un curso de acción a tomar, te hagas unas preguntas. La primera, ¿es legal? Si se trata de una actividad ilegal, te estás metiendo en problemas. La segunda, ¿es moralmente correcta? ¿Por qué habría de preocuparme por eso? Si no es ilegal, no puedes meterte en líos. Es cierto en lo que concierne a la policía y la ley. Pero recuerda que lo que hagas vuelve a ti. Si te ganas la vida de una manera que no es moralmente correcta, tarde o temprano saldrá a la luz. Y entonces, ¿cómo te sentirás cuando todo el mundo descubra tu conducta? Solo tienes que abrir el periódico para ver que los actos inmorales en negocios o en la vida personal pueden conducir a una persona a la ruina. El joven asintió con un gesto. Lo que nos lleva a la tercera pregunta que debes formularte. ¿Me hará sentirme orgulloso de mí mismo? Si no te sientes orgulloso de lo que haces es porque hay algo censurable en ello. La cuarta pregunta es, ¿me agradaría que mi familia sepa lo que voy a hacer? ¿Estaría tu madre orgullosa de ti si se enterase? Si estás pensando en hacer algo que fuese motivo de vergüenza más que de orgullo para tu familia, es una buena indicación de que no es lo adecuado. Y por último, ¿me respetaré a mí mismo después de hacerlo? Si estás a punto de hacer algo que ponga en entredicho tus principios, estarás sacrificando el respeto por ti mismo. Es muy difícil convivir con alguien a quien no respetas, especialmente si esa persona eres tú. En última instancia, la fórmula más segura es simplemente no hacer ni decir nada que no quisieras que te hagan o digan de ti. Cuando el joven acabó de escribir esas preguntas en su cuaderno, levantó la vista y le preguntó al señor Brooks. O sea, que si alguna de las respuestas a esas preguntas resulta ser no, independientemente de lo rentable que sea la transacción, lo mejor es no seguir adelante. Así es. Con demasiada frecuencia la gente comete el error de intentar hacer dinero y adquirir riqueza sin tener en cuenta sus principios o las nociones básicas de lo que es moralmente correcto o incorrecto. Piensan que el dinero es un fin en sí, pero no es cierto. El dinero es un medio hacia otros fines. Y con frecuencia, cuando nos centramos en esas otras metas, en vez de en el dinero, descubrimos que podemos llegar a ellas con más facilidad.
Gracias por compartir todo esto conmigo. dijo el joven cuando se levantó de la silla, listo para despedirse. Me ha dado mucho sobre lo que reflexionar. Me gustaría hacerle una última pregunta antes de marcharme. ¿Vive ese señor oriental aún en la misma dirección? Ni siquiera sé si vivió allí alguna vez. ¿Qué quiere decir? Unos meses más tarde volví a esa casa. Solo quería darle las gracias por sus consejos y ayuda y comunicarle el giro tan enorme que mi vida había dado. Pero en esa ocasión me saludó una pareja de ancianos quienes insistieron en que llevaban viviendo en esa casa 20 años. Nunca habían oído hablar de un anciano oriental. También le pregunté a los vecinos, pero nadie sabía nada de él. Esa noche, antes de acostarse, el joven repasó las anotaciones que había hecho. El octavo secreto de la riqueza abundante. El poder de la integridad. ¿De qué se beneficia un hombre que gana el mundo pero pierde su alma? Nuestras acciones, palabras e incluso pensamientos son como bumeranes. Siempre vuelven a nosotros. Intentar crear riqueza mediante el engaño y el fraude es como intentar construir una casa sobre arena. No tardará en derrumbarse. Cuando consideres un curso de acción en tu vida personal o en una empresa, formula las siguientes preguntas. ¿Es legal? ¿Es moralmente correcto? ¿Me hará sentirme orgulloso de mí mismo? ¿Me gustaría que mi familia se enterase? ¿Me seguiré respetando a mí mismo después de haberlo hecho? El noveno secreto. El poder de la fe. Al día siguiente, el joven se despertó más temprano de lo habitual. Su mente estaba inquieta. Sabía que los secretos de la riqueza abundante habían funcionado para las personas que había conocido, pero ¿funcionarían para él? Esa era la cuestión, y no podía estar seguro de la respuesta. Tenía ideas sobre cómo montar su propia empresa, pero ¿y si fracasaba? ¿Qué ocurriría si acababa con menos de lo que ahora tenía? Había estado debatiéndose toda la noche con ese dilema, pero no había sacado nada en claro. Nunca se le había dado bien tomar decisiones importantes. Una elección equivocada podría ser desastrosa y tener profundas repercusiones para el resto de su vida. Esperaba que la siguiente persona de la lista pudiese ayudarle de alguna manera. A pesar de estar ya calvo y bien entrado en los 60, Simon Lewis conservaba cierto vigor juvenil. Hacía ejercicio con regularidad y disfrutaba de las actividades al aire libre, que según él le ayudaban a mantenerse joven. Se veía en él a un auténtico y brillante hombre de negocios que había triunfado. Vestía un inmaculado traje de sastre gris, corbata roja y un pañuelo a juego. El señor Lewis era el propietario de una agencia de seguros de vida que él mismo dirigía desde un amplio complejo de oficinas de su propiedad a las afueras de la ciudad. Su empresa era bien conocida en la industria y se la consideraba un líder del sector con unos ingresos brutos que, cuando menos, eran 10 veces superiores a los de su competidor más cercano. Y sin embargo, el joven descubrió que el señor Lewis no había gozado siempre de una situación tan próspera y brillante. De hecho, casi toda su vida, hasta sus 60 años para ser precisos, había luchado por mantenerse a flote y malvivir. Hasta hacía 5 años, había vivido en un minúsculo apartamento en una de las zonas más desoladas de la ciudad, y ante la imposibilidad de alquilar un local comercial, tuvo que conformarse con utilizar por despacho la cocina de un complejo medio derruido de locales comerciales. Pero allí estaba hoy, sentado frente al joven, el fundador de una de las compañías de seguros de vida más rentables del país. El joven estaba ansioso por saber cómo había logrado hacer girar la rueda de la fortuna de manera tan drástica en un intervalo de tiempo relativamente tan pequeño. Todo comenzó hace poco más de 5 años. Estaba sentado en la cocina que hacía las veces de despacho preguntándome qué podía hacer para mejorar mi situación. Tenía cerca de 60 años y en esa etapa de mi vida en la que debería estar pensando en un relajado retiro, tenía muchas deudas y ningún ahorro. Había leído un artículo en la revista Time que señalaba que menos del 8% de los hombres y del 2% de las mujeres son económicamente independientes a los 65 años. Menos de un 1% podían describirse como adinerados.
Era una idea deprimente. Me parecía estar encerrado en un callejón sin salida, así que, allí sentado, uní mis manos y recé para que algo me sacara de esa situación. De pronto una voz dijo: No se preocupe. Puede que nunca suceda. Me di la vuelta y vi detrás mío a un señor oriental bastante mayor, mirándome con una sonrisa. Me preguntó por qué estaba trabajando en la cocina. Le expliqué que los tiempos eran duros y asintió. Los tiempos duros nunca se acaban, pero la gente dura sí. Comenzamos a charlar y no pasó mucho tiempo antes de que el anciano mencionase los secretos de la riqueza abundante. Nunca había oído nada de ellos, pero sus palabras parecían tener sentido. Antes de marcharse, me entregó una lista con 10 nombres y números de teléfono, y me dijo que si quería cambiar mi vida y empezar a procurarme riqueza abundante, haría bien en ponerme en contacto con esas personas. Huelga decir que me puse en contacto con ellas y lo que siguió a continuación fue un milagro. Mi vida cambió a niveles que nunca hubiera imaginado, y todo gracias a los secretos de la riqueza abundante. ¿De qué manera le ayudaron? Me mostraron que yo era responsable de mi situación en la vida y que tenía el poder de cambiarla. Pero creo que el secreto que me resultó más útil en ese momento, cuando estaba perdiendo la esperanza y la confianza en el futuro, fue el poder de la fe. ¿Fe? ¿Qué tiene que ver la fe con la riqueza? Todo en la vida comienza con la fe. No perseguiríamos un sueño, ni abriríamos empresas, ni invertiríamos o ahorraríamos para el futuro si no fuese porque tenemos fe en lo que vamos a emprender. Una vez que la duda se apodera de nosotros, por desgracia dejamos de intentarlo y abandonamos la empresa. Cuando conocí al señor oriental, había estado intentando ingeniar maneras de impulsar mi negocio. La idea que se me había ocurrido era diseñar una campaña publicitaria y lanzarla en uno de los periódicos financieros de ámbito nacional. El único problema que existía era el riesgo que ello implicaba, al ser una empresa costosa y no existir ninguna garantía de éxito. Pero si llegaba a funcionar, los beneficios serían muy altos. ¿Qué hizo? Nada, como siempre. Seguí pensando, ¿y si no funciona? En ese caso me iría a la ruina. Para llevar a cabo la campaña iba a necesitar un cuantioso préstamo del banco, así que si no funcionaba, me pasaría los próximos 5 años trabajando solo para pagar el préstamo. ¿Y qué razones tenía para confiar en que funcionara?, me decía a mí mismo. Nunca me habían salido bien las cosas, así que ¿qué garantía tenía de que ahora sería distinto? Fue entonces cuando una de las personas que conocí a través de la lista del anciano me dijo que en momentos de duda y vacilación solo hay que hacerse una pregunta. ¿Qué harías si supieras que no puede fallar? Y yo le dije que si estuviera totalmente seguro de que no podía fracasar, pediría el préstamo y haría esa campaña a nivel nacional. El hombre me contestó: ahí tienes la respuesta. Haz lo que harías si supieras que no puede fallar. Después escribió algo en un trozo de papel y me lo pasó. Era una sola frase, pero dejó una profunda huella en mí. Decía: sé decidido, poderosas fuerzas saldrán en tu ayuda. Sé decidido. Jamás en mi vida había sido decidido. Siempre había tenido la tendencia a que los temores y las dudas me impidieran llevar a cabo ciertas empresas. De hecho, ahora que miro atrás, creo que esa fue una de las razones por las que nunca me fue bien en los negocios. Siempre permití que el miedo y la duda hicieran presa en mí y no tomaba las decisiones pertinentes cuando eso era lo que se necesitaba. El joven se identificaba con lo que el señor Lewis decía. Sabía que cuando se enfrentaba a la necesidad de tomar una decisión importante, él también tenía esa tendencia a retrasarla, una tendencia que no ayudaba a triunfar en los negocios. Pero, ¿qué podía hacer al respecto? ¿Sabes una cosa? Durante toda mi vida he oído decir a la gente que es mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo en absoluto. Pero en mi experiencia pienso que la gran mayoría, en lo más hondo de su corazón, cree que es mejor no intentarlo y desear que hubiera salido bien si lo hubiesen intentado, a intentarlo y fracasar. La mayoría de las personas temen al fracaso, a meter la pata, pero lo cierto es que la única manera de fracasar es no intentarlo. Siempre y cuando intentes hacer algo, es imposible fracasar completamente porque, cuando menos,
Habrás aprendido de la experiencia. Demasiadas personas no llegan nunca a hacer dinero porque su miedo les impide correr riesgos. Pero lo curioso es que la vida es un riesgo. Permíteme que te muestre algo. Prosiguió el señor Luis, al tiempo que le alargaba un poema enmarcado para que lo leyese. Riesgos. Reírte es arriesgarte a parecer estúpido. Llorar es arriesgarte a parecer sentimental. Buscar a otro es arriesgarte a establecer un compromiso. Exponer tus sentimientos es arriesgarte a exponer tu verdadero ser. Expresar tus ideas y sueños ante una multitud es arriesgarte a perderlos. Amar es arriesgarte a que ese amor no te sea correspondido. Vivir es arriesgarte a morir. Esperar es arriesgarte a desesperar. Pero hay que correr riesgos, porque lo más arriesgado de la vida es no arriesgarse a nada. La persona que nada arriesga, nada hace, nada tiene y nada es. Puede que evite el sufrimiento y el dolor, pero no puede aprender, sentir, cambiar, crecer, amar, vivir. A sus actitudes encadenados son esclavos, han renunciado a la libertad. Solo la persona que se arriesga es libre. Anón. ¿Y para correr riesgos necesitas tener fe? Exactamente. Cuidado, que no estoy insinuando en ningún caso que debas apostar todo lo que tienes a la ruleta rusa. Correr riesgos al azar es insensato y nunca te conducirá a la riqueza. Me refiero a riesgos mesurados relacionados con proyectos en los que crees, a perseguir tus objetivos a través de un plan organizado sin dejar que el miedo al fracaso o a la derrota te detengan. Tu vida cambiará solo cuando realices ciertos cambios necesarios y debes tener fe en tu capacidad de ponerlos en práctica. Todos los cambios suponen un elemento de incertidumbre y, por tanto, de riesgo. Pero no puedes llegar a otro puerto a menos que abandones el lugar en el que te encuentras ahora. Sí, pero ¿cómo puedes estar seguro de que has tomado la decisión correcta? Cuando tengas dudas, sigue tu instinto y confía en tu intuición, aun cuando te parezca ilógica e irracional. La gran mayoría de las veces, tu instinto te ayudará a hacer tu sueño realidad. Por eso es tan importante la fe. Una vez que tengas fe y la apliques a tu vida, verás que los milagros empiezan a ocurrir. Pero ¿cómo puede uno adquirir fe? No he sido educado en una religión y no sabría por dónde empezar. La fe no necesita de una religión. Siempre que tengas un corazón abierto, cualquier cosa que pidas se te dará, independientemente de tu inclinación religiosa. La fe se puede aprender y originar. Uno de los mejores consejos que jamás he recibido es siempre actuar como si... Actúa como si fueras a triunfar. Actúa como si fueras capaz de lograr tus metas. Actúa como si lo que vas a hacer fuese a salir bien. Actúa como si no pudieras fracasar en tu empeño y como si nada pudiese impedir que logres tu propósito en la vida. Actúa como si... repitió el joven mientras seguía tomando notas. Solo entonces empezarás a experimentar el éxito y a lograr tus objetivos. Verás que generalmente las cosas te saldrán bien. Y una vez que empieces a lograr lo que deseas, la fe en ti mismo y en la vida seguirán creciendo. También puedes realizar autosugestiones para aumentar la fe. Las autosugestiones afectan a tus creencias inconscientes. Cualquier cosa que te repitas lo suficiente pasará a formar parte de tu subconsciente. Por ejemplo, algunas de las sugestiones que yo empleé fueron: la riqueza de Dios fluye en mi vida y satisface cada una de mis necesidades y deseos. Nada puede detener ni retrasar la manifestación de la riqueza abundante en mi vida. Todo lo que sucede ocurre por una razón y un propósito, para enriquecer mi vida. Cualquier cosa que pida de la vida, la recibiré en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Repetí estas autosugestiones todos los días. Incluso las escribí, junto con otras, en la cara posterior de la tarjeta donde había definido mis objetivos. Las llevaba en mi cartera para acordarme de ellas de manera regular durante el transcurso del día.
No me cansaré de repetir que una de las lecciones más importantes que he aprendido en la vida es que si tienes fe puedes lograr cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Gracias por compartir todo esto conmigo. dijo el joven, ya listo para marcharse. Usted me ha ayudado a aclarar muchas dudas que tenía. Me alegro de haber podido serte útil. Toma, Añadió alargándole una pequeña tarjeta. puede que te resulte de valor. En la parte posterior de la tarjeta había un poema. Venid al filo, dijo. Tenemos miedo, contestaron. Venid al filo, dijo. Vinieron, les empujó y volaron. Guillaume Apollinaire. Más tarde, esa misma noche, el joven volvió a leer las notas que había tomado durante su encuentro con el señor Luis. El 9º secreto de la riqueza abundante. El poder de la fe. Cuando reflexiones sobre un proyecto en el que crees, después de elaborar un plan de acción organizado para asegurarte de su viabilidad, pregúntate, ¿lo haría si supiera que no puede fallar? Sé decidido, y poderosas fuerzas saldrán en tu ayuda. Siempre actúa como si fueras a lograrlo. Confía en tus instintos, sigue tu intuición. Repite autosugestiones para crear fe en ti mismo. Cualquier cosa que se repite lo suficiente llegará a formar parte de tu subconsciente. Las volvió a leer una vez más antes de cerrar el cuaderno y dirigirse hacia la ventana. Ahora ya sabía lo que debía hacer. Debía ser decidido y tener fe. Debía actuar. El 10º secreto. El poder de la caridad. El joven estaba ahora realmente entusiasmado por lo que había aprendido sobre los secretos de la riqueza abundante. Por primera vez en su vida se creía capaz de procurarse riqueza. Cada día había repetido religiosamente autosugestiones positivas acerca de sí mismo, que le ayudarían a establecer creencias subconscientes, que a su vez servirían para atraer la riqueza y sentirse bien al respecto. Había pensado mucho y detenidamente sobre lo que quería en la vida desde un punto de vista económico, social, profesional y emocional, y había escrito sus objetivos para hacer visualizaciones y verse con ellos logrados. Su gran sueño era hacerse escritor, pero no le interesaba escribir cualquier tipo de libros. Quería escribir algo que dejara huella en la vida de la gente que lo leyera. También tenía otros sueños: una casa independiente, grande y con su propia zona verde, como las que solía ver al lado del parque. También soñaba con tener dinero suficiente para mantener de forma desahogada a su futura familia. Había elaborado un plan de acción sobre lo que podía hacer para lograr sus objetivos. Se había marcado un presupuesto para reducir gastos. Se puso en contacto con todos sus acreedores y les explicó su situación económica. Si bien no podía pagarles de manera inmediata, les propuso pagarles en cuotas mensuales. El 20% de sus ingresos los destinó al pago de esas deudas. Este acuerdo contó con la aprobación de los acreedores, quienes apreciaron el hecho de que el joven hubiera sido honesto y sincero acerca de su situación en vez de intentar evadir las deudas como otros deudores hacían. También se aseguró de destinar a la inversión el 10% de todo lo que ganaba. Eso supuso tener que reducir sus gastos en ciertos aspectos no esenciales, pero era un precio muy pequeño a pagar por el alivio de saber que estaba saldando sus deudas y acumulando riqueza para el futuro. Había comprendido que si deseaba originar riqueza abundante en su vida, tendría que mantener su integridad en todas sus acciones. Recordó las palabras del señor Brooks. La vida es como un boomerang, sea lo que arrojes, tarde o temprano volverá a ti. Al ser consciente de que para cualquier cosa que emprendiese necesitaría adquirir un conocimiento especializado del tema, se matriculó en un curso nocturno de escritura creativa y en otro sobre dirección de empresa. Y ahora, después de haber escuchado y hablado con la gran mayoría de las personas de su lista, finalmente tenía fe en que si los secretos de la riqueza abundante
habían funcionado para ellos, también funcionarían para él. Sabía que a su debido tiempo podría lograr todo lo que concibiese o en lo que creyese. Solo quedaba una persona en la lista, y el joven estaba obviamente muy excitado ante la perspectiva de conocerlo. Además, sentía mucha curiosidad por averiguar cuál era el último secreto de la riqueza abundante. Geoffrey Lever vivía en una mansión con doble entrada y 4 pisos en la zona más lujosa de la ciudad. Todas las residencias en esas 3 calles consecutivas eran impresionantes mansiones, propiedad de famosos diplomáticos, millonarios y celebridades. En las semanas anteriores, el joven había tenido la oportunidad de visitar fantásticas residencias, pero la del señor Lever las sobrepasaba a todas. Se trataba de una imponente mansión del siglo XVIII. El interior parecía sacado de una de esas elegantes revistas de diseño y decoración. Las cortinas y la tapicería habían sido especialmente fabricadas para la mansión, y los muebles eran verdaderas antigüedades. Un mayordomo le abrió la puerta y lo condujo a una sala de estar. 3 de las 4 paredes de la habitación estaban cubiertas por estanterías de libros, y la restante la componía una inmensa chimenea de mármol con un fuego de leña ya encendido. Encima de la chimenea había uno de los cuadros de pintura al óleo más sobrecogedores pero hermosos que el joven jamás había contemplado. 2 manos de dedos deformes, juntas como en un gesto de oración, alzadas hacia el cielo. En ese momento, la puerta se abrió y entró un anciano de pelo totalmente canoso y ojos azules. Los 2 hombres se dieron la mano y realizaron las presentaciones pertinentes antes de sentarse en sendas sillas frente a la chimenea. Vi que estaba admirando el cuadro, dijo el señor Lever, señalando hacia encima de la chimenea. Sí, así es. No soy un entendido en arte, pero hay algo en ese cuadro que... También hay una bella historia detrás de él. Una historia verdadera que tuvo lugar hace 500 años, en un pequeño pueblo cerca de Nuremberg, en Alemania. Vivía allí una familia con 18 hijos. El padre, un hombre llamado Albrecht Dürer, era herrero de profesión y trabajaba más de 18 horas diarias para poder alimentar y vestir a sus hijos. 2 de los niños mostraron tener talento para el arte, y ambos compartían el sueño de convertirse en pintores, pero sabían que su padre no tenía los medios necesarios para mandarlos a la Academia de Bellas Artes de Nuremberg. Así que los chicos hicieron un pacto. Arrojarían una moneda y el que perdiera trabajaría en las minas locales para pagarle al otro los estudios en la Academia de Bellas Artes. Después de los 4 años que le llevaría a un hermano graduarse, el otro tomaría el relevo, y el que había acabado costearía al otro hermano, bien con su trabajo de pintor o, si fuera preciso, trabajando en las minas, para que asistiera a la academia. Arrojaron una moneda y Albrecht Dürer, el más joven, ganó, así que se fue a la academia, mientras que su hermano Albert trabajaba en las minas. El talento de Albrecht fue pronto reconocido, y para cuando se graduó ya cobraba unos honorarios bastante altos por sus obras. Volvió a su pueblo natal y, después de celebrarlo con una cena especial, alzó un brindis por su querido hermano Albert, sin cuyo sacrificio el éxito de Albrecht no hubiese sido posible. Finalizó su brindis con las palabras: «Y ahora, Albert, mi querido hermano, te toca a ti. Ahora puedes hacer tu sueño realidad y yo cuidaré de ti». Cuando toda la familia reconoció el gran sacrificio de Albert y brindó por su futuro en la academia, éste empezó a llorar. «No, no, no», repetía. La habitación quedó sumida en el silencio. Albert, secándose las lágrimas, dijo en voz baja, apenas un suspiro: «Es demasiado tarde para mí. No puedo ir a Nuremberg». «Mirad», dijo, levantando sus manos artríticas y deformadas, manos en las que virtualmente cada hueso se había roto en sus 4 años de trabajo en las minas. Coger el vaso para brindar ya me resulta doloroso, así que coger un pincel es imposible. Para mí es demasiado tarde». Albrecht Dürer llegó a ser un artista famoso, y sus obras cuelgan hoy en muchos museos y galerías de todo el mundo, pero nunca olvidó
que su éxito solo fue posible gracias al sacrificio de su hermano. Y como tributo, realizó este cuadro. Ningún otro cuadro abriga tanto dolor, tanto amor y tantas lágrimas. Plasmó hasta el más mínimo detalle de las manos de su hermano, cada cicatriz, cada ampolla. Estas manos reflejan la gratitud y el sentido de culpabilidad del artista. Se alzan al cielo como dando las gracias y pidiendo perdón. Lo colgué aquí porque me sirve de recordatorio de lo que yo considero una de las lecciones más importantes de mi vida. La abundancia casi nunca se logra sin la ayuda de los demás. Si una persona se niega a reconocer este hecho, no importa el dinero que haya amasado, cuántos coches o residencias posea, nunca se sentirá verdaderamente rica hasta que aprenda el 10º y último de los secretos, el poder de la caridad. ¿Caridad? Sí, la caridad es un elemento esencial para la riqueza abundante. Claro que, si solo estás interesado en acumular riquezas para ti y tu familia, puedes arreglártelas sin ser caritativo. Pero si ese es el caso, nunca experimentarás riqueza abundante. Recuerda que la riqueza no solo se mide por la cantidad de dinero o de posesiones que una persona adquiera, sino que está más bien relacionada con la calidad de vida. ¿Pero cómo está la caridad relacionada con la calidad de vida? ¿Has hecho alguna vez algo por alguien sin motivos ulteriores? ¿Has ayudado a alguien meramente porque podías hacerlo sin más? Puede que se tratase de algo tan simple como ayudar a alguien a cruzar la calle, o darle indicaciones a un desconocido que se haya perdido. El joven asintió. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te sentiste a gusto contigo mismo? ¿Satisfecho de que tu actuación sirviera de algo? Sí, claro. ¿Cómo te hubieras sentido si en vez de ayudar, hubieses continuado a lo tuyo e ignorado la situación en la que la otra persona se hallaba? Probablemente me hubiese sentido culpable. Así es. Puedes ver cómo, al practicar la caridad, automáticamente empiezas a sentirte a gusto contigo mismo. Te sientes capaz de contribuir a la sociedad. En consecuencia, en tu subconsciente, te creerás merecedor de recibir más. Puede que le ayude a uno a sentirse a gusto consigo mismo. ¿Pero le ayuda a uno a crear riqueza desde el principio? ¿Has oído hablar sobre el diezmo? Creo que sí. ¿No se trata de que los feligreses de una congregación religiosa le dan parte de sus ingresos a la iglesia? Sí, eso es. La práctica comenzó en los tiempos bíblicos cuando la gente empezó a dar un porcentaje de lo que ganaba, normalmente un 10%, a aquellos que lo necesitaban. Pero esa práctica no la llevaban a cabo solo los muy ricos, sino todos, excepto los muy pobres o desamparados. Los teólogos se han debatido sobre las posibles razones que dieron lugar al diezmo. Algunos asumen que se trataba de una forma rudimentaria de impuestos. Otros afirman que estaba diseñada para hacer de la sociedad un cuerpo más bondadoso. Pero de lo que muchos no se han percatado es que aquellos que lo practicaban obtenían beneficios mucho mayores que el valor del dinero que donaban. ¿Se refiere usted al hecho de sentirse bien con uno mismo? Sí, pero también porque al darle a otros, de hecho, estamos recibiendo, ya que lo que hacemos siempre vuelve a nosotros. Es como el círculo de la vida o el karma, llámalo como quieras. Hagas lo que hagas, siempre te será devuelto con creces. Puede que no proceda de la misma persona a la que diste, pero volverá de todos modos. Hace muchos años estaba atravesando ciertas dificultades económicas. Trabajaba muchas horas en mi propia empresa, pero no podía levantar cabeza. Un día conocí... A un anciano oriental. ¿Y a quién si no? Fue a través de él que aprendí los secretos de la riqueza abundante, y en especial el poder de la caridad. En aquellos tiempos yo argumenté que no podía permitirme el lujo de ser caritativo, de donar mi dinero. Pero el anciano insistió en que no podía permitirme el lujo de no ser caritativo. Huelga decir que me mostré bastante escéptico al respecto, pero más tarde conocí a alguien que me aseguró que cuando empezó a donar un 10% de sus ingresos, su situación económica comenzó a mejorar. Así que decidí probarlo y, ante mi sorpresa, funcionó. Me sentía mucho mejor conmigo mismo, más motivado, y mis ingresos comenzaron a aumentar. Lo único que te puedo decir es que el poder de la caridad ha tenido un gran impacto en mi vida. Hoy tengo riqueza en abundancia. Poseo esta casa, un chalet en Barbados, una casa en los Alpes, un Rolls Royce de colección y mis ingresos netos sobrepasan los 20.000 millones.
¿Y de verdad cree que el poder de la caridad le ayudó? Sin lugar a dudas. Por supuesto, no fue lo único. Todos los secretos de la riqueza abundante desempeñaron un papel importante. Pero cuando empecé a compartir lo que tenía, destinando un 10% de mis ingresos a fines caritativos, empecé a sentirme más próspero, y no pasó mucho tiempo antes de que mis ingresos crecieran. Las oportunidades y los contratos empezaron a llover. Podrías decir que se trataba de una mera coincidencia, pero hay otras personas que te pueden contar historias similares. El joven tomó algunas notas sobre lo que el señor Lever estaba diciendo. La riqueza es algo así como un fertilizante. Si lo extiendes un poco, ayuda a que las cosas crezcan. En consecuencia, te devolverá riqueza. Pero si no lo tocas y lo apilas en un montón, empezará a oler de manera desagradable y será un peligroso foco de bacterias. Al donar parte de tu riqueza, al compartirla con otros que necesitan ayuda, el dinero se vuelve una fuente de bendiciones y vuelve a ti con creces. Pero debes tener medios antes de estar en una posición de ayudar a los demás. Muchas personas te darían la razón, pero la vida no funciona de esa manera. Después de todo, ¿crees que es más fácil para la persona que gana 100 millones decidir donar 10 millones que para la persona que gana 10 millones donar uno? Supongo que no. Admitió el joven, mordisqueándose los labios y frunciendo el ceño en actitud pensativa. Si estableces el hábito de destinar un 10% de tus ingresos a ayudar a otros, verás que eso graba en tu subconsciente una sensación de abundancia, y a partir de ese momento, la riqueza empezará a correr por tu vida. Todo esto nos trae de vuelta a este cuadro, añadió el señor Lever, señalando hacia la chimenea. Ninguno de nosotros puede lograr nada por sí solo. No importa lo que seas o de dónde seas, siempre habrá otras personas que te han ayudado a lograr el éxito y la riqueza. Por eso es importante perpetuar el ciclo de la caridad. Más tarde, aquel mismo día, el joven hizo un pequeño resumen de las notas que había tomado. El 10º secreto de la riqueza abundante. El poder de la caridad. Muy raras veces se logra abundancia de algo sin la ayuda de los demás o sin ayudar a otros. Al ayudar a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Procura destinar el 10% de tus ingresos a ayudar a los más necesitados. Siempre que das algo, se te devuelve con creces. Ayudar a los demás graba en tu subconsciente una sensación de abundancia. Epílogo. Cerró la puerta con suavidad para no despertar a su esposa y a sus hijos, que aún dormían. Todavía no había despuntado el alba cuando se dirigió hacia el parque en chándal. Era una costumbre que había mantenido desde que conoció al misterioso anciano. Mientras caminaba, su mente voló hacia aquella mañana en que se conocieron. Habían sucedido tantas cosas en el transcurso de esos 5 años. Era inaudito, verdaderamente difícil de creer, el giro tan drástico que había dado su vida. En un año de conocer al anciano, el joven se las había arreglado para pagar sus deudas y ahorrar un 10% de sus ingresos en vista de invertirlos. 6 meses después, dejó su trabajo y montó una pequeña empresa de publicaciones para editar un boletín destinado a los pequeños empresarios y profesionales que trabajaban desde casa. Esa idea la desarrolló inicialmente al decidir crear su propia empresa y descubrir que existía muy poca información, apoyo y orientación disponible para el creciente número de personas que deseaban trabajar desde su hogar. Tuvo que aprender sobre tecnología informática, asuntos legales y fiscales y toda una gama de servicios que un profesional que montase un negocio en su casa precisaba conocer. El boletín fue todo un éxito, y a los 18 meses ya había acabado su primer libro, al que le siguieron otros 6 en el transcurso de 3 años. De ellos, 5 se convirtieron en bestsellers mundiales. En aquella época, conoció y se enamoró de una mujer maravillosa con la que se casó, y ahora tenía 2 niños a los que adoraba. Su familia era, como solía decirle a la gente, el verdadero tesoro de su vida. Todo lo demás ocupaba un segundo plano.
Se consideraría a sí mismo un hombre rico sin todo el dinero, sin la casa y todas las otras posesiones de las que ahora gozaba. Después de todo, solía decir, ¿qué precio puedes ponerle al amor, el gozo y la felicidad que mi familia me aporta? La gente le preguntaba de vez en cuando cómo se las había arreglado para que todo le saliese tan bien. Aquellos que lo conocían desde la época en que luchaba por sobrevivir estaban especialmente interesados. ¿Fue un golpe de suerte? ¿Le tocó la lotería? Les contó su encuentro con el anciano y los secretos de la riqueza abundante. Pocos lo creyeron, pero hubo algunos que escucharon e incorporaron los secretos de la riqueza abundante a sus vidas. Todos ellos, sin excepción alguna, experimentaron un aumento de ingresos considerable, pero además, como le confesaron al joven, adquirieron algo más valioso que el dinero y más precioso que los diamantes: una actitud diferente ante la vida. Ya no se sentían víctimas de las circunstancias, sino dueños de su propio destino. Saber que había ayudado a otros era para el joven el sentimiento más maravilloso del mundo. Cualquier hombre es rico cuando experimenta el gozo de ayudar a los demás. Cada mañana, mientras paseaba por el parque, albergaba la esperanza de encontrarse de nuevo con el anciano. Deseaba que supiera lo que había sucedido en su vida gracias a ese encuentro y a los secretos de la riqueza abundante. Le hubiera gustado darle las gracias por todo lo que había hecho por él. Pero esa mañana, como en todas las anteriores, no había ni rastro del anciano. En su camino de vuelta a casa ya amanecía y el sol descubría un cielo azul. El joven recogió el correo del buzón y se dispuso a calentar agua para prepararle a su esposa una taza de té. De súbito, el teléfono sonó y se sobresaltó. Eran las 7 de la mañana, una hora bastante infrecuente de recibir una llamada de teléfono. Cogió el teléfono. Sí, dígame. Buenos días. Usted no me conoce. Mi nombre es Arnold Banks. Perdone que le llame tan temprano, pero acabo de conocer un anciano que me ha dado su número de teléfono y me ha dicho que usted podría explicarme algo acerca de... Los secretos de la riqueza abundante. ¿Sí? Los secretos de la riqueza abundante. Por supuesto. Añadió el joven, sin poder ocultar la alegría que sentía. Será todo un placer.